Yo estoy bien. Hola, nuevamente, martes 29 de abril. Pequeños problemas técnicos, pero vamos a entrar en tema. Y hace 15 días, o sea, tomamos unas pequeñas vacaciones. Hace 15 días vimos, es como una introducción a la sangre de Jesús. Vamos a explicar lo que son los diferentes sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y hace 15 días, el martes, les explicaba por qué la sangre es tan importante. Y nos fuimos desde el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No sé si esa parte la gente lo tiene bien conectado, bien entendido, pero si no se entiende, si todavía no lo entienden, no se preocupen. Llegará el momento en que va a aterrizar eso en su corazón. Es complicado entender esta parte que les decía de la eternidad Kedem, la eternidad Olam, cómo se abre el tiempo en la eternidad y es donde estamos nosotros ahora. Pues se abre un tiempo y Dios, hasta el día de hoy, hay 4 creaciones en esta tierra. Nosotros somos la 4ª creación. Ahorita voy a seguir hablando, aunque no me entiendan, y no trato que me entiendan, sino estoy tratando de poder agarrar el tema. Entonces, hay 3 creaciones atrás que hicieron lo malo. Hubo gente que le dio la espalda a Dios. Hubo gente que fue vencedora en Jesús. Como Jesús, si Jesús lo conocemos hasta esta creación y es cuando viene a este mundo y Él da su vida por nosotros y Él derrama la sangre. Bueno, así como en el Antiguo Testamento, ellos obtuvieron su salvación por fe, pero ellos viendo hacia adelante. Nosotros en la actualidad obtenemos nuestra salvación por fe, pero viendo hacia atrás, o sea, viendo hacia la cruz, viendo hacia ese evento cuando Jesús muere en la cruz y resucita. Nosotros somos salvos viendo hacia atrás. El Antiguo Testamento y las 3 creaciones anteriores, ellos fueron salvos viendo hacia adelante. Entonces ellos estuvieron esperando en el momento en que resucitó Jesús. Y es cuando dice que se llevó cautiva la cautividad, es cuando los liberó del paraíso. Y ellos ya están en el cielo. Entonces, esto lo debe tener muy, muy claro el cristiano, es que si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, lo aceptaste como tu Salvador, lo reconoces como tu creador y tu dueño, y que ya has pedido perdón por tus faltas, ya fuiste justificado, ya fuiste lavado con su sangre, ten la certeza que tú vas al cielo. ¿En qué morada vas a habitar por la eternidad? Esa es otra cosa. Pero de que vas al cielo por la eternidad, ya vas al cielo, ya tienes vida eterna. O sea, ya fue pagado lo que nosotros nos correspondía, que era la muerte eterna, la separación, estar separados de Dios, ir al infierno por la eternidad. Eso ya fue pagado por Jesús. Él ya fue por nosotros. Él ya pagó un precio y fue su sangre. Por eso es tan importante el tema de la sangre. A partir de 2020 años para acá, nosotros clamamos la sangre de Jesús, pero yo les decía en el taller pasado, ¿sabemos realmente lo que estamos haciendo? ¿Sabemos realmente lo que es la sangre de Jesús? ¿Estamos entendiendo lo que es el peso que hay ahí? Y toda la riqueza que hay ahí, todo el poder que hay en la sangre, o nada más estamos haciendo algo por ritual, o nada más estamos haciendo algo por... Siempre se me olvida esto. Imitación. No, es cuando traes algo. Superstición. Moda por Amuleto. Por amuleto. Siempre se me olvida esa palabra. O lo estamos haciendo como un amuleto. Porque el ser humano necesita religiosidad y necesita amuletos, necesita tocar algo, necesita ver algo para medio creer, porque a la vez medio creemos, no creemos totalmente. El ser humano les hablaba sobre
esas vestiduras que se hicieron de hojas, esa armadura que pusieron en contra de Dios y en contra de todo. O sea, realmente el ser humano, si se ponen a observar bien, el ser humano está peleado con todos. Y entonces queremos, ¿sí? Con uno mismo. Queremos que todos nos rindan pleitesía y nos sentimos reyes y el centro del universo. Aunque digas, no, 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 no es cierto, porque hay personas que se sienten como de baja autoestima. Ah, bueno, usan esa baja autoestima para la atención de los demás. O sea, ay, pobre de mí, mira esto, me tiro al suelo para que vengas y me levantes. O sea, como los berrinches. Realmente así somos como seres humanos. Y por eso es que somos muy ávidos a poder pelear, a poder reclamar lo que creemos que es nuestro, ¿no? Viene la sangre de Jesús y Él paga ese precio y como cristianos, lo digo con razón de causa porque yo sigo en el proceso de querer entender la magnitud de lo que es la sangre. No sabemos lo que hay ahí. O sea, no sabemos el peso y el poder que hay en la sangre de Jesús. Por eso es que ya después de casi 3 años de haber visto el tabernáculo, los muebles, utensilios, la formación de la cruz, cuál era el proceso para llegar ahí, siempre pasábamos y veíamos que había sacrificios, pero nunca nos detuvimos a ver por qué son esos sacrificios. Y como cristianos, obviamente debemos de saber que había sacrificios porque luego vino Jesús y Jesús fue el único sacrificio y ya no debe haber más sacrificios. El pueblo de Israel, los judíos siguieron haciendo sacrificios físicos en el templo. El Padre permite que Roma venga, destruya el templo y se detienen los sacrificios físicos. Entonces, porque se estaba pisoteando la sangre del Hijo. Y después de 2000 años para acá, ya no hay sacrificios de animales por parte del pueblo judío. Pero si se ponen a ver en tribus, en organizaciones, en sectas o cosas así, siguen habiendo sacrificios. Sí, siguen habiendo sacrificios. Entonces, ¿qué poder hay ahí? ¿Por qué el ser humano tendemos a esa parte de la sangre? ¿Por qué se nos prohibió comer la sangre, beber la sangre? O sea, hay una vasta información. Entonces, el taller pasado les explicaba cuándo fue el primer sacrificio. Después fuimos a la siguiente parte donde en el huerto con los Adanes, que hubo un sacrificio. Luego el siguiente sacrificio que está identificado ahí es de Caín y Abel. Luego podemos ver que la familia de Caín hacía sacrificios también. Siguieron haciendo sacrificios. Viene el diluvio con Noé, le hace apartar animales, Dios, o sea, parejas de macho-hembra, pero en los animales que eran para sacrificio, los animales buenos, dice, mete 7 parejas de estos animales buenos. ¿Para qué? ¿Para qué eran 7? Porque él bajando, lo primero que empezó a hacer es hacer sacrificios, clamando a Dios. Dice, no me acuerdo si lo comenté en la pasada, pero dice la historia de los judíos, que Noé, por ejemplo, nosotros leemos esa parte y vemos que Noé bajó, dio sacrificios y Dios puso el arco iris como un pacto en donde nunca más iba a volver a juzgar al pueblo, al ser humano por medio de agua, ¿no? Y ya sabemos que el siguiente juicio es por medio de fuego. Pero dice ahí nosotros pensamos que es inmediato, pero realmente en el pueblo judío, en la tradición verbal, dice que Noé tardó un año haciendo sacrificios hasta que vino este pacto con Dios. ¿Qué quiere decir? Que pasaron las 4 estaciones, porque hay estaciones de que no llueve. Entonces, imagínense, antes no llovía, empieza a llover, es un diluvio, muere toda la humanidad, menos 8 personas. Y entonces Noé, vean lo que estaba pensando, tiene su familia, se están reproduciendo en un año, empiezan a tener hijos y empieza otra vez a llover. ¿Qué han de haber sentido? Otra vez.
no conocían la lluvia. Y entonces conoció las 4 estaciones y él estuvo haciendo sacrificios. Pues eran varios. Esa es no está en la Biblia, sino está en la tradición judía. Y me hace sentido. Después Noé se emborracha y es cuando lo ven desnudo su nieto realmente. Ahí dice que era su hijo, pero realmente quien lo vio desnudo fue el nieto. Entonces, Noé, ¿dónde aprendió esa parte de los sacrificios y cómo es que se logra un pacto tan importante por medio de derramamiento de sangre? Pero sangre de un animal inocente. Y entonces viene de Noé hasta Abraham, siguen habiendo sacrificios. De Abraham viene Isaac, viene Jacob, siguen haciendo sacrificios. Pero nada más se habla de los sacrificios de una manera damos por entendido que hay un derramamiento de sangre y hay un pacto con Dios, se dicen votos con Dios, pero vemos un sacrificio normal. No, o sea, no empezamos a ver una diferencia de un sacrificio a otro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se le revela el tabernáculo a Moisés. Dios da la palabra oral en el monte Sinaí y Dios da la palabra escrita. Y entonces hay una ley ceremonial que había que seguirla paso a paso y había una ley moral, que todos nacemos con esa ley moral y hay que seguirla paso a paso. Entonces decía, esta ley ceremonial es muy pesada, o sea, no existe ningún ser humano que pueda cumplir esta ley. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué alternativa da? ¿Qué válvula de escape da Dios? En su misericordia y en su amor, Él dice, ok, tú no te vas a encontrar quebrando la ley todo el tiempo. Y si rompes la ley, que lo vas a hacer, mira, aquí te dejo este tipo de sacrificios diferentes para resarcir dependiendo qué tanto has hecho. Y entonces empieza a haber una clasificación de diferentes sacrificios, de diferentes animales y de qué partes de los animales estaban involucrados en el sacrificio. Entonces, es lo que vamos a aprender de aquí en adelante. ¿Cuánto nos vamos a tardar? No lo sé. Porque les decía que Depende de los animales. hay, hay muchísimos tipos de sacrificios. Entonces, que realmente se resumen en 3 tipos de sacrificios que les decía. Está la ofrenda por el pecado, que está la ofrenda del todo quemada, o se llaman holocaustos, así también los menciona la Biblia. Y el tercero es ofrenda de paces. Y aquí estoy diciendo 3, pero realmente son mucho más de 3 los tipos de sacrificios. Y luego, en cada uno de estos 3, había una forma diferente de verlo. Por ejemplo, había unos sacrificios que eran para los sacerdotes. Había esos mismos, ese sacrificio de ofrenda por el pecado, ofrenda del todo quemada y ofrenda de paces, era una forma para los sacerdotes. Luego, era otra forma para el pueblo. Y luego había otra forma para los ancianos. Entonces, por eso les digo que no sé cuánto vamos a tardar, no sé si vayamos a abreviar y no veamos a los ancianos, veamos a los sacerdotes nada más, no lo sé, Dios nos dirá, pero para que vean que esto es un mundo, o sea, en las mismas 3 categorías hay muchos tipos de sacrificio, y luego en esas 3 había para los sacerdotes, para el pueblo y para los ancianos, era diferente. Entonces, no sé, ahorita se me ocurre decirles, si había 5 por 3, había mínimo unos 15 tipos de sacrificios diferentes. 15 o 20, 25, los que sean, todos tienen una enseñanza y todos tienen un porqué y qué tipo de animal se usaba. Y todos ellos pudiéramos resumir hoy, haz de cuenta, creo que llevo, no sé, 15 minutos hablando, y yo podría resumir todo hoy y decirles, bueno, vámonos a Hebreos
al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en donde dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él es el tabernáculo no hecho de manos, que es el tabernáculo más perfecto, y que todos esos sacrificios nada más se hizo uno en Jesús y de ahí ya nada y todos están puestos en Él. Y ya, podríamos cerrar la enseñanza y ahorrarnos, yo creo que 2 años de estar viendo los sacrificios. Pero ¿qué pasa el no saber? ¿Qué pasará? O sea, el que no sepamos esto, ¿sigue teniendo poder la sangre de Jesús? Sí, claro. Sí. Pues de todas formas, ¿no? El que lo sepamos, ¿sigue teniendo poder la sangre de Jesús? Más compromiso. ¿Quién tiene el problema realmente? Que no Nosotros. sepamos. Ignorancia. Es nosotros. ¿Por qué? Porque como cristianos, cuando estamos caminando y queremos entregarnos a Jesús, ¿por qué nos desalentamos y clamamos la sangre de Cristo? Y en el nombre de Jesús. ¿Y yo qué? Pues, Claro. yo declaro, o sea, el tema es cuando dicen, es que yo declaro tal cosa o yo cancelo tal cosa. ¿En qué sentido se está diciendo? Esa es la parte que es nuestra ignorancia, o sea, nuestra falta de conocimiento, pero el amor de Dios es tan grande que esa sangre sigue teniendo poder en nosotros. El problema es que nosotros no sabemos ¿Cómo ve? qué es lo que tenemos al alcance. Porque No, no, o sabes sea, hasta dónde por- está el por- poder de la sangre. No sabemos hasta dónde llega el poder de la sangre. Entonces no lo puedes hacer Cuando- porque crees que fue algo que ya pasó en un sacrificio y lo clamas para ti en tu vida, pero como cobertura o como algo tal vez un poco Como superstición. más ligero, sí, algo como no tan profundo. Pero también como que nos puede dar pena como cristianos pensar, o más, no pensar, preguntar, ¿qué es la sangre? Como diciendo, ay, es obvio, pues murió por ti, la derramó en la cruz, pues es la sangre de Cristo, tiene poder. Y en el Nuevo Testamento nos habla sobre 12 características que tiene la sangre de Jesús. Esas no las quiero ver ahorita, sino quiero que las veamos hasta el final, aunque yo ya se las enseñé en este taller, pero creo que no quedó grabado. Entonces nos vamos a ir hasta el final, cuando veamos todos los sacrificios, y vamos a ver esos 12 características que tiene la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento, que los cristianos que no ven el Antiguo Testamento y que nada más ven el Nuevo, no entienden de qué se tratan esas 12 características. ¿Por qué? Porque es complicado entender todos estos sacrificios que estamos hablando, ¿no? Si Dios nos lo permite, vamos a ir y nos vamos a meter de lleno Sí, por favor. a la sangre, que es lo básico. Puede ser un curso de ¿Otros 2 kinder, años? de kinder. Sí. Realmente no puede es un curso de No. kinder la sangre, es curso de doctorado la sangre. Saber cada animal, saber cómo se partían las piezas, saber cómo se lavaban las piezas, el animalito que se dice si era un becerro, ¿No? si era un toro. Sí. También hablar de en qué condiciones tenía que llegar, también se los voy a dar. O sea, cómo tenía que llegar, las características que debía de tener, que no debería llegar con la pata rota o enfermo. Bueno, todas esas características les adelanto que en esa condición nosotros nos encontramos. Entonces, cuando alguien dice que en el Nuevo Testamento es que yo quiero hacer un sacrificio vivo para el Señor, ay, pues primero arréglate porque no te puedes presentar así. O sea, ¿cómo vas a presentar lo peor de ti al Señor? ¿Cómo voy a ir a hacer un sacrificio cuando no puedo perdonar? O sea, estoy todo podrido por dentro. Manchadas, Ese es el detalle. Ese es el detalle. Estamos enfermos. Estamos enfermos, estamos enojados, estamos tristes, estamos con envidia. Realmente eso es lo que somos, pero no lo queremos ver. Ok. En la medida que Dios nos vaya enseñando todo el tema de la sangre, vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo qué tan enfermos estamos y cómo es que en nuestra ignorancia nos queremos presentar como un sacrificio vivo a Dios
y no funciona. Y queremos ser de olor grato. Cuando les explicaba yo que en estas tres características, ofrenda por el pecado, la ofrenda del todo quemada y la ofrenda de paces, solamente la ofrenda del todo quemada y la ofrenda de paces, solamente esas dos ofrendas eran de olor grato para Dios. La ofrenda por el pecado no es de olor grato para Dios, no es de olor suave para Dios. ¿Por qué? Porque es una ofrenda obligatoria. Es para quitar el pecado que hay en nosotros. Entonces, esa ofrenda por el pecado, mucha gente también lo ubica más rápido y más sencillo, que es la expiación, que es el cubrir lo malo que estamos. ¿Se acuerdan del arca del pacto que tenía el propiciatorio y que ahí una vez al año el sacerdote llevaba la sangre y la ponía sobre la tapa? Porque ya les expliqué esta parte, porque ahora les va a hacer mucho sentido cuando empiece a hablar de cada uno de los sacrificios. Ya les va a hacer mucho sentido cada sacrificio, qué significa, porque se supone que ustedes ya son expertos en el tabernáculo. Ya tenemos 3 años estudiando el tabernáculo, ya conocen los 7 muebles, ya conocen todo el recorrido y ya saben de qué se trata cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a ver cómo se manejaba esa sangre tan especial en cada uno de los muebles y qué significa, y se les va a abrir el entendimiento por qué llevaban sangre ahí y de qué animalito era y qué ofrenda era. Entonces la expiación era cubrir el pecado de todo el pueblo de Israel que habían hecho en todo un año. Nosotros no tenemos que esperarnos, hoy en día no tenemos que esperarnos todo un año para juntar nuestros pecados y presentarlos, no. Hagan en cuenta que esa expiación pasa con nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y tenemos esa primera experiencia con Dios donde le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Quiere decir que son los pecados que traemos original de nuestros padres Adanes y los pecados que hayamos cometido. Por ejemplo, yo conozco del Señor cuando yo tenía 17 años, hace mucho tiempo. Entonces, de los 17 años hacia atrás, pues quiere decir que no fui una blanca palomita. Bueno, ni a la fecha lo soy, pues, pero todos los pecados se me juntaron y todos esos pecados que yo hice de cero, de nacer hasta los 17 años, todos esos pecados fueron perdonados. Ahí sí fue el momento de la expiación. Y eso fue por gracia, o sea, fue un regalo que se dio y no fue de olor grato para Dios. O sea, fue que pedí perdón, hubo lágrimas de por medio, hubo arrepentimiento y se me quitó una gran carga de mi vida. Y literal, mi vida cambió. Mi forma de ver las cosas, las cosas que antes hacía, ya no las seguía haciendo. Y entonces cambian muchas cosas. Te vuelves un poquito raro para el mundo. Ahorita ya soy más raro todavía. Entonces, pero después de esos 17 años en adelante, no quiere decir que no haya pecado. ¿Qué quiere decir? Seguí pecando, seguí cometiendo errores que yo ya sabía y cometiendo errores por ignorancia. ¿Por qué? Porque eres nuevo en Cristo, eres un bebé espiritual y no conoces toda la ley. Entonces, estás haciendo cosas que ofende a personas, ofende a Dios, pero que tú no sabes. Entonces, para eso hay una sangre especial que perdona los pecados por hierro, que perdona los pecados por error, que perdona los pecados por ignorancia. Y eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que lo que yo estoy haciendo está correcto. ¿Por qué? Porque ya soy salvo, porque ya soy santo, yo no soy el que peco, el que peca es el hombre viejo, o que el que peca es el Satanás que peca en mí, o es el que me hace pecar, yo no tengo la culpa. No, somos nosotros. Entonces, esa ofrenda por el pecado era para lavar las acciones ofensivas del hombre contra la ley de Dios. Entonces, esta ofrenda del pecado, para que la tengan bien clara y establecida en sus vidas, es de algo que ya cometiste. Es perdonar acciones, algo que ya hiciste. ¿Ok? No, bueno, ¿Cómo le llamas? Perdón. Acciones ofensivas Acciones.
ofensivas contra la ley de Dios. Y estoy hablando la ley escrita, la ley oral, la ley moral. O sea, los 10 mandamientos. Ahí está resumida toda la ley, en los 10 mandamientos. Entonces, la ofrenda por el pecado no es de olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que ya hicimos. Y también algo que ya hicimos también por ignorancia, ¿no? Entonces, y luego, la ofrenda del todo quemada ya es de olor grato para Dios. Y la ofrenda de paces también ya es de olor grato. ¿Qué diferencia hay una de otra? Yo no puedo hacer una ofrenda del todo quemada o yo no puedo hacer una ofrenda de paces sin antes haber pasado la ofrenda por el pecado, sin antes yo haber entregado el pecado que ya cometí o el pecado que Dios ya me reveló que yo había hecho y yo no lo sabía. Entonces yo ya entregué ese pecado. Pero si de ahí en mí está querer tener un acercamiento más con Dios, si en mí está el querer no volver a cometer esos pecados, en mis fuerzas ya me di cuenta yo que no voy a poder. ¿Qué necesito? Yo necesito la fuerza de Dios en mí para consagrarme a Dios y dejar de pecar. Entonces, esa es la ofrenda del todo quemada. La ofrenda del todo quemada es cuando se llevaban animalitos, se derramaba sangre, se usaba de una forma en específico en el tabernáculo, pero era para consagración. Es de aquí en adelante, hago este sacrificio, hago este pacto con Dios, porque yo es mi deseo voluntario entregarme como un sacrificio vivo. Conságrame, Señor. Santifícame y guárdame de ya no pecar, de ya no ofenderte, de poder perdonar inmediatamente, de que ya no hay envidia, de las 1000 cosas que ustedes saben que existen en nosotros. Entonces, la ofrenda del todo quemado es para lavar, fíjense bien, la resistencia pasiva del hombre para cumplir todo lo que le demanda la ley de Dios. En nosotros está esa vestidura, ¿se acuerdan de que les platiqué de esos vestidos que se hicieron con las hojas? O sea, ¿qué es lo que está haciendo esta ofrenda del todo quemada? Es que yo me quiero consagrar contigo, Señor. Quiero que quites mi resistencia a cumplir lo que demanda tu ley, a lo que demanda tu palabra, a lo que demanda tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, pero yo no puedo en mis fuerzas. Entonces, tiene que haber una sangre especial, tiene que haber un sacrificio especial en donde yo ya estoy haciendo un esfuerzo y estoy reconociendo que en mis fuerzas no lo voy a cumplir. Entonces, eso Dios ya lo ve diferente. Dice, eso me agrada. Y entonces ya llega como un olor grato para él. Ya empiezo a hacer un sacrificio vivo. Ya empiezo a tener una serie de experiencias en mi vida en donde tengo la oportunidad de clamar esa sangre para resistir al pecado, a resistir a no llegar a esa acción. ¿Vamos bien? Entonces, la ofrenda del todo quemada se resume en que es para consagrarnos a Dios. Y después de que ya estamos consagrados con Dios, viene la siguiente ofrenda, la ofrenda de paces. Esta ofrenda de paces dice que es esa, imagínense, todos hemos pasado por ahí y seguimos pasando. Yo conscientemente cometí un pecado y soy buen cristiano. Y ser buen cristiano no quiere decir que no pecas, no. Ser buen cristiano es ir a los pies de Jesús y buscar en mí arrepentimiento. Y si en mí no hay arrepentimiento, voy a hablar en donde tal vez le contesté a alguien cuando yo no debía haber contestado. Y lo ofendí feo. Yo sé que estuvo mal y viene un remordimiento. Bueno, primero no viene un remordimiento en mí, porque yo digo, Señor, se lo merecía. Ya
ya fue la última piedrita que echó en mi costal. Ya esta persona, a sabiendas que yo soy cristiano, pues abusa y abusaba y abusaba, ya no aguanté más y le puse un alto. Creo que nosotros como hijos de Dios debemos de poner un alto y debemos darnos a respetar. ¿En serio? O sea, empezamos a hacer nuestra propia ley, empezamos a hacer nuestra propia Torah y empezamos a hacer nuestras propias normas, porque soy un hijo de un rey, porque soy hijo de Dios y me tienen que respetar y me tengo que dar a respetar. Entonces hay que ir a nuestro cuarto de oración, hay que ir a los pies como buen cristiano, decir, Señor, estoy pensando esto, ¿estoy bien? Y entonces sigo orando, Señor, pues según yo estoy bien, pero tu palabra dice que no hay uno bueno. ¿Qué hay aquí? Y entonces, Señor, ven y pon arrepentimiento en mi corazón. Y entonces Dios nos empieza a mostrar y ya hay arrepentimiento. Ya me di cuenta que estuve mal. Pedí perdón de corazón. Fui limpiado de esa acción, de ese pecado. Ya fui limpiado. Ahora, como sé que tengo mecha corta, entonces digo, Señor, hago una ofrenda del todo quemada, Señor, y me consagro a ti, cúbreme con tu sangre, dame ese poder para poder resistir que cuando se vuelva a presentar esta situación y que venga esta persona y me diga lo mismo o peor, Señor, que yo me quede callado, que de mi boca no salga nada más que bendición y agradecimiento, o que no salga nada, Señor, que me quede totalmente callado, ¿no? Entonces, esa es esta ofrenda del todo quemada, en donde viene ese poder de la sangre y cuando se presenta esa situación, nos quedamos callados. ¿Pero qué creen? ¿Queda algo dentro de nosotros? Sí. Sí me quedé callado, pero ¿qué crees? Pero pensé hasta lo peor de la persona y me dolió el estómago, se me revolvieron las tripas, o sea, fue horrible. O sea, ¿qué te queda por dentro? Entonces, si tú no conoces que luego viene la ofrenda de paces, si nada más te quedas en la ofrenda del todo quemada, vas a empezar a dudar de que si realmente funciona y tiene poder la sangre de Cristo. Porque tú en tu entender, en esa oración que hiciste a solas con Dios y le entregaste tu vida, fuiste totalmente sincero, lloraste muchas lágrimas y que cuando se te presentó esta situación se te revolviera el estómago, entonces dices, yo soy hipócrita, la sangre no tiene el poder. Y si te quedas ahí, vas a regresar a dudar, vas a regresar a las tinieblas y no vas a tener esa convicción de que realmente la sangre de Jesús tiene poder. Entonces hay que ir al siguiente sacrificio, que es la ofrenda de paces. Señor, sí avancé en que no le contesté. Gracias, Dios, por ese poder que pusiste en mí, porque no fui yo. Realmente el que yo me quedara mudo, el que me quedara callado, fue por tu fuerza, mi Dios. Pero todavía hay algo dentro de mí. Todavía noto que en mí yo no estoy en paz contigo, Señor. Todavía siento que hay un enojo. Todavía siento que no he tenido esa comunión contigo. Entonces, la ofrenda de paces es esta angustia que traes, que no te sientes bien con Dios, que todavía te sientes sucio, pero ya no hay pecado que lavar porque no cometiste el pecado físicamente, ¿no? En la ofrenda, en la ofrenda de paces, te quedaste callado, funcionó, pero por dentro sigues teniendo una revolución. Señor, quiero estar en paz contigo, quiero estar en comunión contigo. Entonces tenemos que echar mano de esa sangre de ofrenda de paces, poder calmar esa angustia de nuestra rebelión contra la voluntad de Dios. En nosotros hay una rebelión. ¿Puede ser remordimiento? O sea, exactamente, viene ese remordimiento donde empieza, pero no nada más el remordimiento, sino el remordimiento te lleva a que empieces a dudar de que si realmente la sangre de Jesús funciona, empiezas a dudar de que si tal vez esa oración en la que estuviste a solas con Dios y tú fuiste sincero, entonces Él no te escuchó. Que cuando un domingo estuviste alabando y te enseñó cosas y ya el lunes te estás peleando otra vez, entonces piensas que, o sea, ya empieza la duda. Por eso es que
en el lavacro se lavaban los pies y se lavaban las manos, los sacerdotes. Entonces, que nosotros levantemos las manos limpias de toda ira y contienda. Contienda es la duda de nuestro prójimo y es la duda que tenemos de Dios actuando en nuestras vidas. Entonces, esta ofrenda de paces es para poder quitar esa angustia de nuestra rebelión, quitar esa tristeza que hay en nosotros cuando no obedecemos la ley. Queda una angustia por dentro, queda algo raro. No sé cómo explicarlos, pero yo lo entiendo en mis adentros, entiendo de lo que estoy hablando. Espero ustedes puedan entender de qué yo estoy hablando, de si han pasado por ahí. Hay que echar mano de esas diferentes ofrendas. No es un resentimiento. ¿Estás resentido? Es que hay una rebelión en ti. O sea, todavía está ese hombre viejo dentro de nosotros, todavía está ese yo queriendo controlar la situación y que no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No queremos aceptar el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. La Torá, la ley, el verbo, la palabra, no la queremos aceptar en nuestras vidas y nada más estamos poniendo como una apariencia, una religión. Entonces necesitamos echar mano de esta ofrenda de paces. Tenemos que estar en paz con Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar en paz con el prójimo. Pero yo estoy hablando de esta ofrenda de paces. Miren, la ofrenda por el pecado en el tabernáculo la pudiéramos poner a nivel del atrio. La ofrenda del todo quemada la podríamos poner a nivel del lugar santo. Y la ofrenda de paces la ponemos a nivel del lugar santísimo, para que vean cómo es el nivel. O sea, son niveles Sí, de crecimiento. De crecimiento, son niveles de entendimiento, son niveles de santidad y de estar apartados con Dios, son niveles. Entonces, pero no porque yo esté ahorita en el nivel del atrio, no voy a echar mano a la ofrenda de paces. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora, no quiere decir que porque estoy catalogando la ofrenda por el pecado a nivel del atrio, no quiere decir que esta sangre esté acá arriba en los muebles del lugar santo. Y ahorita les voy a mostrar. Ay, espero, ya no voy a tener tiempo. O sea, les voy a mostrar cómo es que miren, vamos a estar detenidos. Ahorita les di el panorama general de los tres tipos de ofrenda. ¿Qué es cada una de ellas? Ahorita nos vamos a detener a la básica, la ofrenda por el pecado. Y en esa ofrenda por el pecado está al nivel cómo lo hacían los sacerdotes, cómo lo hacían para el pueblo y cómo lo hacían para los ancianos. Ahorita nos vamos a concentrar en cómo lo hacían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Miren, si ustedes están viendo esto, lo están viendo, lo están escuchando, y gente más adelante vaya a ver este video, es porque es necesario que te enteres que fuiste llamado para ser sacerdote. Normalmente los cristianos piensan que todos los cristianos, toda la iglesia de Cristo es la esposa del Cordero, y no es así, hay niveles. Entonces, todos los cristianos pensamos con que nada más clamar la sangre para el perdón de los pecados ya estamos bien. No es así, hay más allá. Hay un crecimiento, hay un caminar. Entonces todos dicen, como somos la esposa del Cordero y ya somos reyes y sacerdotes, pero es gente que estamos opinando desde nuestra estatura espiritual del atrio y pensamos que ya somos reyes y sacerdotes. Es muy sencillo. No somos reyes y sacerdotes cuando estamos en el atrio. Porque échenle una ojeada simplemente al Antiguo Testamento, cómo se comportaba un rey, cuáles eran sus derechos y obligaciones, cómo se comportaba un sacerdote, cuáles eran sus derechos y obligaciones. Era una responsabilidad
y su forma de comportarse era diferente a cualquier persona del pueblo. Entonces nosotros como cristianos, si decimos que ya soy salvo y soy un rey y sacerdote, que soy pueblo escogido de Dios, o sea, sí eres pueblo escogido de Dios, pero eso es profético. Ya se necesita tu voluntad, ya se necesita tu esfuerzo, ya se necesita un caminar, un crecimiento. Es un cambio en tu vida y para ese cambio necesitas la sangre de Jesús. Necesitas la sangre en tu vida. ¿Cuántas canciones hay nuevas cristianas en donde hable de la sangre de Jesús? No, cada vez se habla más del poder que yo tengo sobre el enemigo, se habla de que yo tengo la paz, que yo tengo la prosperidad, que Espíritu Santo ven, o sea, pero ¿en qué letras, canciones nuevas, 2025, que haya algo involucrado de la sangre de Cristo? La están desapareciendo, o sea, la están pisoteando. Le están haciendo perder el poder, pero no, es ignorancia. El cristiano está envuelto en ignorancia. Para ello, en la ofrenda por el pecado, hay pecados de ignorancia. Tenemos la sangre para que seamos lavados por esto. Entonces, si ya lo escuchamos, si ya escuchaste esto, es que somos llamados a ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que somos llamados a tener un ministerio. Entonces, ojo, los cristianos piensan que tener un ministerio es que me subo al púlpito a predicar. Es que ya soy pastor. Es que soy misionero. Es que soy maestro. Es que soy ¿qué? Profeta, no me acuerdo, son los 5. O que te dieron algo a hacer en la iglesia. Entonces, como no hago nada en la iglesia, como no me paro a predicar, entonces yo no tengo la responsabilidad. No. Si tú estás escuchando esto, es porque tú eres sacerdote de tu hogar. Así de sencillo. Esa es la responsabilidad que tenemos. A eso somos llamados, a ser reyes y sacerdotes de nuestro hogar. Entonces, un rey, en el Antiguo Testamento, él iba por delante en la guerra. Él daba la vida por su pueblo. Entonces, si eres rey en tu casa, no es para que te atiendan, es para que sirvas. Si eres sacerdote en tu casa, no es para que se pongan de tapete contigo, no, es para que tú sirvas. Es para eso somos llamados. ¿A qué vino Jesús? A servir. Entonces, si vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, vamos a llegar a la perfección de ser siervos. Entonces, ¿a qué somos llamados como sacerdotes? A ser siervos. A eso somos llamados. No en el sentido de reyes y sacerdotes y que todo se ponga bajo la planta de mis pies. Eso es una consecuencia. Pero ¿qué es lo que se va a poner debajo de la planta de nuestros pies? Y realmente no es de nuestros pies, es de los pies de Jesús. Jesús va a ir avanzando en nuestra tierra, en este corazón, en esta tierra que está llena de oscuridad, llena de odio y llena de muerte. Jesús va a ir pisando más adelante, va a ir ganando territorio. Y entonces todos nuestros enemigos, que son todos esos jebuseos, filisteos, eteos, todos esos que están ahí mostrados en la palabra de Dios, que había que conquistar en Canaán. Entonces es un significado de características de nuestra carne. Esos son realmente nuestros enemigos. ¿Cuáles? Es nuestro yo, nuestra carne, nuestro orgullo. Y entonces por medio de la sangre, Jesús va a ir pisando y va a ir poniendo debajo de la planta de sus pies a los enemigos, que son esos. Jesús va a ir creciendo en nosotros y entonces entre más Jesús haya en nosotros, más sangre en nosotros, ¿y qué creen? Más humildad. No es que te exaltes más, va a haber más humildad cada vez. Entonces, vamos a estar detenidos un buen rato en la ofrenda por el pecado. Y miren, son 9:19. Tengo 10 minutos o 12 minutos para explicar algo tremendo. Bueno, voy a empezar y hasta donde llegue. ¿Les parece bien? La sangre de ofrenda por el pecado era para cubrirlo, algo que ya se había cometido.
Ahora, esta sangre por ofrenda del pecado tiene dos líneas, tiene dos vertientes, o como comúnmente lo decía la hermana Hicks, hay una balanza. Si lo ponemos en una balanza, por un lado está hablando que da vida y por otro lado da muerte, esta sangre por el pecado. Y lo vamos a ver en los animalitos cómo eran sacrificados. En este caso vamos a hablar de un becerro. El becerro era sacrificado y la sangre se usaba dentro del tabernáculo y había partes del becerro que se tenían que quemar fuera del campamento, a lo lejos, no dentro del tabernáculo. Muchas veces pensamos que todo lo que, si ustedes tenían esta idea, están bien, si tenían esta idea de que el animalito era consumido en el altar de bronce y que descendía el fuego, está bien. ¿Por qué? Porque sí había partes de su carne que se quemaban ahí, pero había otras partes del animalito que se quemaban fuera. La grosura, ¿no? No, La grosura era piel, el estiércol, los intestinos. intestinos, había cosas que se lavaban. Entonces, hay un montón de información ahí, pero ahorita vámonos poco a poquito. La sangre, sí o sí, ¿dónde se quedaba? Dentro, en el tabernáculo. Quedaba, daba vida. Cosas de la carne, la piel, y eso es el ejemplo del pecado, la muerte, el pecado, que es fuera del campamento. ¿Dónde murió Jesús? Jesús murió fuera de Jerusalén. ¿A dónde fue a morir él? Como pecador. Él fue puesto en la cruz como un pecador. Ahí está un ejemplo. Por medio de su muerte, su sangre dio vida. Nosotros tenemos vida eterna. Entonces, esta ofrenda por el pecado, por un lado, nos da vida eterna cuando tenemos ese primer acercamiento con Jesús y somos salvos y somos perdonados o sea, imagínense el pecador más pecador que hayan conocido o hayan escuchado. Por ejemplo, estos asesinos seriales y que un pastor vaya a predicar a las cárceles y se encuentre con un asesino serial y el asesino serial diga, quiero pedir perdón de todos mis pecados y quiero conocer a Cristo y lo quiero aceptar y ya no aguanto esto. ¿Es lavado todo ese pecado? Sí. Claro. ¿Es justo? Sí. Pues para los familiares de los que fueron afectados, No, pues para ellos no es justo, a sus ojos no es justo, pero realmente es un regalo. Para eso vino Jesús. De tal manera amó Dios a todo el mundo. No importa lo que hayas hecho, yo te quiero rescatar. Entonces, ese pecado es lavado, ya es perdonado para siempre, ya fue borrado. Ahí le dio vida eterna. Ahora, después, ¿qué va a hacer esa persona dentro de la cárcel? Pues va a seguir pecando, aunque esté en una cárcel. Nosotros aquí afuera, vámonos a un ejemplo más tranquilo. Nosotros, nuestra experiencia que tuvimos con Jesús, en el momento en que pedimos perdón de todos nuestros pecados, fueron lavados todos nuestros pecados. Pero en nuestro caminar seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. Al que está en la cárcel y nosotros que somos libres, también estamos en una cárcel, estamos encerrados, porque dice que Lucifer nunca liberó a sus cautivos. Nosotros estamos secuestrados, estamos en una cárcel, estamos en esa cárcel del odio, estamos en esa cárcel de oscuridad. Entonces, también seguimos pecando. ¿Y qué tenemos que echar mano? Pues ya sabemos el caminito. Tenemos que ir a esta ofrenda por el pecado, porque ya cometemos acciones en donde cometimos esos pecados. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, si lo ponemos en una balanza, esta ofrenda por el pecado es en un inicio de nuestro caminar cristiano, en donde tenemos ya vida eterna. Pero si seguimos pecando, no quiere decir que ya perdimos la salvación. No, es ir otra vez a los pies de Jesús y clamar esa sangre por el pecado, de las acciones que ya cometimos. Y para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en esa ofrenda
por el pecado, había 4 tipos de ofrenda. Vean cómo se va complicando la cosa. Espero que el próximo martes les haga un diagramita. Tengo un maestro que, enseña eso, que hace diagramas, está presente aquí. Entonces, les voy a enseñar ese diagramita. En esa ofrenda por el pecado, hay 4 tipos de ofrenda que hacían los sacerdotes. Les voy a decir las 4 y nada más vamos a ver una hoy. Era ofrenda por el pecado general. O sea, el sacerdote tenía que agarrar a un becerro. Este era un animal, era un becerro. Ahorita les doy la cita. Era un becerro, llegaba el becerro. ¿El becerro qué es? Es un toro joven. Es un toro, pero no maduro. Es un toro joven. Eso tiene un significado muy tremendo. Entonces, tenía que llegar un becerro y el sacerdote tenía que poner sus manos y con sus hijos, o sea, los sacerdotes tenían que poner sus manos en la cabeza del becerro y apretar y hacer la confesión de los pecados. Esa era una ofrenda por el pecado general para poder ministrar en el tabernáculo. O sea, ellos antes de empezar a ministrar al pueblo y a los demás y a recibir las ofrendas de los demás y ministrar en el santuario, ellos tenían que sacrificar un becerro primero. ¿Cuál es el significado aquí? Es que antes de hacer tu ministerio, y esto es más hacia los pastores, hacia los levitas, hacia una autoridad en una iglesia, en una congregación, donde eres un referente, donde eres un guía espiritual en tu comunidad cristiana, tienes esa responsabilidad. No porque ya tengas este cargo, tú ya estás libre de pecado y tú eres el santo. No. Para que el pueblo de Israel pudiera tener acceso a llevar sus ofrendas, primero el sacerdote tenía que ser limpiado de sus pecados. Entonces, por ahí empezaba el sacerdote. Era una ofrenda por el pecado general para poder ministrar a Dios. Para que nosotros podamos decir gloria a Dios, primero, o sea, yo ya estoy ministrando a Dios. Señor, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, gracias, alabanza, gracias a Dios por todo. Antes de ministrarlo, ¿cómo andas? Ponte a cuentas. Entonces, existía esta ofrenda por el pecado general para poder empezar a ministrar a Dios, para que ellos pudieran ejercer su función en el tabernáculo. Imagínense, si ellos no hacían esto, ya no había forma de cómo todo el pueblo fuera perdonado. Ya no había quien ministrar. ¿Por qué? Porque si el sacerdote empezaba a hacer cosas saltándose esto, el sacerdote iba a morir, porque la ley así era. Ahora piensen esto. Muchas veces oramos por nuestros hijos, por nuestros familiares, oramos en nuestra casa. Recuerden, somos sacerdotes en nuestra casa. Aún así seas la esposa, si seas el esposo. Por ejemplo, hay hijos que son cristianos y los papás no lo son. Entonces, si el hijo quisiera orar por sus papás para que los papás conozcan a Cristo, ¿no? El hijo es el sacerdote de ese hogar. ¿Qué es lo que él debe hacer primero para que los papás puedan encontrar y puedan ser quitados sus velos y encuentran a Jesús como su Salvador? El hijo tiene que ir primero a ponerse a cuentas para poder empezar a ministrar en su hogar. ¿Qué deben hacer los papás para orar por nuestros hijos? Primero debemos de ponernos a cuentas antes de empezar a ministrar. Por ejemplo, que dicen, es que yo oro por todos, yo oro por la paz mundial. ¿Y cómo andas tú de bélico con tus hermanos? ¿Cómo andas con tu odio? ¿Cómo andas? O sea, ¿por qué quieres paz mundial si estás peleado con tu vecino? ¿Sí me explico? O sea, ¿hacia dónde voy? Y como papás queremos que nuestros hijos entren en cintura, que comprendan, que se metan con Dios. ¿Quién es el primero que debe ponerse a cuentas antes de orar? Y es una oración sincera, el orar por nuestros hijos. Sí es sincero, sí, pero ¿cómo andas tú?
¿Cómo anda tu relación con tu jefe en el trabajo? ¿Cómo anda tu relación con tu pareja en tu casa? ¿Cómo anda tu relación? No sé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no le das la oportunidad a tus hijos que se metan con Dios? Si yo no estoy alineado con Dios ahorita, si yo no estoy a cuentas con Él, estoy truncando esa bendición. No puedo estar ministrando en el santuario. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto? Vamos a ir a este versículo. Miren, vamos a Éxodo 29, 10, 12. ¿Qué hora es? Ay, tengo 5 minutos. 5 minutos. Nada más darles este versículo. Éxodo 29, 10 y 12. Aquí habla sobre la consagración de Aarón y de sus hijos, pero vean lo que es el primer, este es el primer sacrificio que hacen para consagrarlos, y es donde están. En el 10 dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Aquí está la clave. Aquí lo está diciendo, es ofrenda por el pecado. Es el pecado de los sacerdotes. Se están poniendo ellos a cuenta con Dios. Están depositando todo el pecado. Pero vean todo lo que está pasando aquí. Luego en el 15, si ven, asimismo tomarás uno de los carneros. Aquí ya cambió el animalito. Aquí ya está cambiando el tipo de ofrenda. Ahorita nos vamos a quedar hasta el 14, que dice que es ofrenda por el pecado, y está hablando que es un becerro. Dice que la sangre para esta ofrenda por el pecado, dice que la va a poner, dice, la tomarás, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Dice que la sangre era muy, muy especial, era tratada de una forma especial. De hecho, no podían ni salpicarles tantito la sangre en sus vestidos, porque tenían que ir a cambiarse, tenían que repetir todo. No podían estar manchados. Entonces era con mucho cuidado la sangre. Ponían con su dedo, mojaban el dedo con la sangre y ponían la sangre en los 4 cuernos del altar de bronce. Ya hemos hablado de ese altar de bronce y ya hemos hablado de esos cuernos, qué significan. ¿Por qué la sangre en esos cuernos? ¿Por qué en esos 4 cuernos? En ese altar de bronce, que digamos que ahí son los pies de Cristo, es donde inicia todo. Estamos hablando que en ese altar, en los 4 cuernos, estamos hablando que es la parte más alta del altar. Entonces la sangre va en la parte más alta y va en los cuernos. ¿Los cuernos de qué nos habla? Nos habla de poder. Poder ofensivo y poder defensivo. Y váyanse a cuando hablé sobre los cuernos. También en esos cuernos se ataban a las partes del animalito, ¿no? Tiene un significado cuando nosotros, esas cuerdas de amor que tiene Jesús o esas cuerdas humanas, muchas veces hay que pedirle a Dios, Señor, átame en mi rebeldía, en mi rebelión, átame con tus cuerdas a esos cuernos del altar. Ahí átame, Señor. Átame a tu poder, a tu soberanía. Era la parte más alta de ese altar. Y luego la sangre dice que la derramaba en el piso, en la base del altar.
Estamos hablando que es en la parte más alta y en la parte más baja. Quiere decir que esta sangre de la ofrenda por el pecado se derramaba en el piso. Si vemos más adelante, les adelanto, pero lo vamos a repetir, la ofrenda del todo quemado, la ofrenda de paces, no se derramaba en el piso. Se derramaba, se ponía en el marco Los 4 cuernitos, ¿no? y en el marco del altar de bronce. O sea, encima del altar, no en el piso. Empieza a cambiar. Esta sangre de ofrenda por el pecado, ¿por qué está en el piso? Porque es la base, es lo que va a echar raíz y es la base de todo cristiano. Es nuestro fundamento para poder crecer. Por eso es que la sangre tenía que ser puesta en la base del altar de bronce. El que dice, derramarás toda la sangre al pie del altar, y era alrededor. Aunque el mueble, estamos hablando que es un cuadrado, alguna vez les enseñé, no me acuerdo si fue aquí o un domingo, les mostré cómo es que Dios usa figuras geométricas. Y creo que les estaba hablando del hombre, de que si tú extiendes tus manos, que nosotros somos, nosotros somos la rueda de la creación, y luego está el triángulo, luego está el cuadrado. O sea, Dios usa figuras geométricas. Aunque estamos hablando de un cuadrado, pero si estamos hablando los 4 puntos de los cuernos, los podemos unir en una circunferencia, en un círculo. Y esa es en la parte más alta, ese círculo. Abajo, en la base del altar, aunque es cuadrado, también se hace un círculo. Eso lo voy explicando un poquito más adelante. ¿Qué tienen que ver los círculos? ¿Qué tienen que ver los triángulos? ¿Qué tienen que ver los cuadrados? El nombre de Dios es Yud, He, Vav, He. Son 4 lados, cada letra por cada cuerno. O sea, ¿se dan cuenta? Hay demasiada información aquí. ¿Cómo es que empezamos con la base? ¿Cómo es que empezamos con la ofrenda por el pecado, que es la base de todo crecimiento? Si ya nos creemos muy espirituales y queremos ser siempre una ofrenda de todo quemada, un sacrificio vivo, una ofrenda de paces, estamos mal. Tenemos que regresar a la base. Eso antes de ministrar en el tabernáculo, en el santuario o en la casa, en el hogar, en el tabernáculo de Dios, antes de ministrarlo a Él, tenemos que hacer esta ofrenda por el pecado. Wow. 9:37. Creo que voy a poner punto y coma aquí. Voy a cerrar el video. No quisiera explicarles más cosas. Bueno, ¿saben qué? Voy a terminar con los 4 puntos. Son ofrenda por el pecado general para ministrar, y había otra ofrenda por el pecado, una ofrenda por el pecado especial, que era por los pecados de ignorancia. Es el que vamos a ver el próximo martes, los pecados de ignorancia. Y luego, ofrenda por el pecado para preparar al sacerdote para que él pudiera presentarse ante la presencia de Dios. ¿Una de qué? Ofrenda por el pecado para preparar al sacerdote que él estuviera en la presencia de Dios. Una cosa es para ministrar en el tabernáculo. Otra ofrenda por el pecado era para los pecados de ignorancia, de hierro. Otra ofrenda del pecado era para preparar al sacerdote para que estuviera en la presencia de Dios. ¿Cuándo es que estaba en la presencia de Dios? Literal. Una vez al año. En la expiación, exactamente. Y luego, ofrenda por el pecado, que va junto con pecado, que es para la expiación del mismo sacerdote. ¿Osvaldo regala tu burro? Entonces, cuando el sacerdote hacía la expiación de todo el pueblo, tenía que hacer expiación por él primero. Entonces, esta ofrenda por el pecado se repite, que es la ofrenda básica, que es para lavar esas acciones en contra de la ley moral o la ley escrita, ¿no? Entonces, sí, aquí termino el video y me quedo con ustedes, preguntas y respuestas. Bendiciones. Es después de